Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Shalom Adonai, Shalom Abraham, Shalom Alejem. En el día de hoy estaremos tratando los versículos 16 y 17 del capítulo 2 del libro de Colosenses, con el tema ¿qué quiso decir el apóstol Pablo en estos versículos o cuál era su posición al respecto? Estos versos han sido mal interpretados. En el día de hoy estaremos comprobando textualmente a través de las escrituras qué quiso decir el apóstol Pablo realmente en estos versículos. Te pido por favor que me apoyes, te suscribas y si tienes un comentario especial o tienes alguna sugerencia o una petición de un estudio específico, puedes dejarlo en los comentarios. Te lo agradezco y lo recibo con toda humildad en el nombre de Jesús. Sin más preámbulos, estaremos leyendo la palabra del Señor en el versículo 16 del capítulo 2 del libro de Colosenses. La palabra dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida eterna. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Señor, yo te pido que te glorifiques a través de estos estudios. Que estos estudios, Señor, sean para edificación, para educación de tu pueblo, para formación. Que esto, Señor, sea expandido para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por la oportunidad de disertar tu palabra, de predicar, de enseñar, de instruir, porque solamente tú, Señor, me cedes ese privilegio. Me encomiendo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, en este estudio estaré utilizando la versión de la Biblia Dios habla hoy, una versión católica ecuménica. También estaré utilizando la Biblia de las Américas, edición de estudio, y estaré utilizando la Biblia Reina Valera y un extracto de la página 35 del libro Historia del Cristianismo de Justo L. González. Se pueden fijar aquí, donde dice de la siguiente manera: los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Esto es cierto, no solo de Pedro y los 12, sino también de los 7. Está hablando aquí de los diáconos. Y hasta del mismo Pablo. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo había llegado, según Pablo lo expresaba a los judíos en Roma, hacia el final de su carrera. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Hechos 28, versículo 20. Es decir, que la razón por la que Pablo y los demás cristianos son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que en Jesús se han cumplido las promesas hechas a Israel. Por esta razón, los cristianos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el sábado y asistiendo al culto del templo. Vuelvo y repito, por esta razón, los cristianos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el sábado y asistiendo al culto del templo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que esta iglesia primitiva, que estaba en su sede principal en Jerusalén, no había establecido una nueva religión, ni había separado lo que hoy en día se conoce el cristianismo como algo aislado del judaísmo. Es tanto así que hoy en día conocemos una teología del reemplazo, separando la nación de Israel de la iglesia. Tenemos que comprender que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que traducido es convocados, los llamados, que es una equivalencia de la palabra cajal, que también significa asamblea
o los llamados. En el capítulo 2, versículos 16 al 17, el apóstol Pablo está hablando de que nadie te juzgue por comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, en plural. Tenemos que plantear y demostrar cuál era la posición de Pablo sobre el día de reposo a través de las Escrituras. Y yo lo voy a comprobar. Pablo, como judío, guardaba el sábado. Pablo, como seguidor de Cristo, reposaba el séptimo día. En el estudio anterior yo pude comprobar a través de las Escrituras que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó el séptimo día, el día de reposo, el Shabbat. Cuando vamos a las Escrituras, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13, encontramos lo siguiente. La palabra dice: cuando los judíos de Tesalónica, 16, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y está hablando un día de reposo. Aquí en el capítulo 17, versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cómo? Como acostumbraba. Es decir, que para él era una costumbre. Él reposaba el séptimo día. El capítulo 18, versículo 4 dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo guardaba el sábado. Esto es irrefutable. Las Escrituras lo comprueban. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo aquí? Que nadie te juzgue por comida o por bebida o por día de reposo o días de reposo, como dice la Reina Valera, fiestas solemnes o luna nueva. Está hablando John Terúa cuando habla de luna nueva, la fiesta de las trompetas. El apóstol Pablo está refutando una herejía que se había manifestado en la iglesia de Colosa, situada en Asia Menor, en territorio de lo que hoy se conoce como Turquía. El versículo 8 dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice aquí filosofías en plural, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Cuando hablamos de filosofía, etimológicamente el significado de esta palabra es amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Pero la Biblia dice en contraposición en el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh Elohim, a Dios, a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El capítulo 2, versículo 6 del libro de Proverbios dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Toda la sabiduría la verdadera sabiduría proviene de Dios, no proviene del mundo, ni de las filosofías, ni de las huecas sutilezas, ni de los rudimentos del mundo, sino a través de la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 4, verso 4 de 2 Corintios dice que el Dios de este siglo con D minúscula, refiriéndose a Satanás, ha entenebrecido, ha cegado el entendimiento de los hombres para que la luz del Evangelio de Cristo no les resplandezca. Pero Cristo quiere que su verdad resplandezca sobre ti para que seas libre, como dice el capítulo 8, versículo 32 de Juan. Vemos en la palabra una situación aquí en el libro de Colosenses. En la iglesia de Colosenses habían unas prácticas y movimientos filosóficos. Entre ellos teníamos la práctica del gnosticismo. Esta palabra, su raíz es conocimiento. Había una práctica de ascetismo, una práctica de legalismo y una práctica de misticismo. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, versículo 15 de esta epístola, encontramos que Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de los muertos es porque él es la primicia de la resurrección, como dice 1 Corintios capítulo 15 verso 20, y luego muestra la cronología en el versículo 23. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo la preeminencia. ¿Por qué? Porque él se ha ganado esto. A él le pertenece toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Y en la iglesia de Colosa se estaba dando lo que es el culto a los ángeles. Cuando vamos al verso 18 del capítulo 2 de esta epístola, encontramos que Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está hablando explícitamente que la iglesia de Colosa se estaba rindiendo honor y adoración a los ángeles. En Colosa había un credo muy extraño, y era que era una escalera escalonada a través de seres espirituales. Es decir, Dios, un ser santo totalmente, no podía tener comunión con los hombres porque es 100% santo, es verdadero. Dios Padre es 100% santo, igual que Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vamos a la representación de lo que es la escalera escalonada, ellos decían que Dios emanaba un ser inferior, que era un ángel, que tenía menos santidad que Dios. Y ese ángel que Dios había creado, creaba a otro ángel, que de él salía otro ángel con menos santidad, hasta que llegaba Jesucristo, que era el que menos santidad tenía y podía tener relación con el pecado. Fíjese qué herejía, fíjese qué tergiversación, fíjese qué extravío de la fe tenían estas personas. Ahora, cuando nosotros vamos al versículo 20 hasta el 23, encontramos la práctica del asentismo. Por esto el apóstol Pablo dice: nadie te juzgue, en el versículo 16. Y en el versículo 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué es una sombra? Porque todas estas fiestas estaban mostrando o indicando o inclinándose hacia el cuerpo, el cual es Cristo. Una sombra es un fenómeno que se provoca por la ausencia de luz, que cuando hay un choque de luz con relación al cuerpo, se manifiesta la sombra. Entonces, Cristo es la luz del mundo, y nosotros hemos visto la luz cuando le recibimos, cuando le confesamos y cuando le creemos. Ahora, tenemos que comprender que la práctica del asentismo que cité es una práctica de la negación de los placeres. En las fiestas solemnes se practicaba el gozo, se practicaba el intercambio de comida, el banquete, la celebración, el gozo, y yo lo puedo comprobar aquí a través de la palabra. Fíjese lo que dice el capítulo 9, versículo 17 del libro de Esther. Gloria al Señor. Y la palabra dice: esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Está hablando de la fiesta del Purim, está hablando de una fiesta solemne. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Está hablando de una santa convocación. Sigue diciendo aquí: por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones a cada uno
de sus vecinos. Hermanos, está hablando aquí de un gozo, está hablando aquí de una celebración, está hablando aquí de una conmemoración de gozo, de regocijo. Entonces, el ascetismo era la negación de los placeres. Fíjense lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 10 al 12, corroborando. Y dice, luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada, preparando, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Oye lo que dice, grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Está hablando nuevamente de regocijo, de gozo. Cuando vamos a Deuteronomio 16, versículo 10 en adelante, dice, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Está hablando que todos se gocen, que todos disfruten. En las fiestas del Señor, el pueblo de Israel celebraba, se gozaba, compartía, se regocijaba. Fíjese lo que sigue diciendo el verso 13 al 15. Las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Cómo estarás? Verdaderamente alegre. Subraya el verso 15. Entonces, ¿qué nosotros encontramos en los versos 20 al 23 para referir o hacer una comparación de lo que Pablo estaba expresando? Fíjese lo que dice el verso 20 del capítulo 12 de Colosenses. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? No está hablando aquí de las fiestas. Las fiestas no fueron instituidas por los hombres. Las fiestas no fueron establecidas por el hombre. Fue establecida por nuestro Creador, Yahweh Elohim, el Dios de Israel. Y sigue diciendo, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué era lo que se creía con el ascetismo? Que a través de la negación de los placeres yo iba a alcanzar una perfección moral. Por eso el apóstol Pablo dice, espérate, este asunto del ascetismo usted lo puede practicar, negarse porque a usted le ha placido, pero usted no puede satanizar, usted no puede condenar, usted no puede juzgar, porque usted ha adoptado esta posición. Las escrituras no establecen que usted adopte esta posición, y usted está entendiendo que practicando el ascetismo, la negación de los placeres, usted alcanzará la perfección moral. Era una mezcla también de legalismo, de judaísmo rabínico, de mandamientos de hombre. Y la Biblia enseña que a través de Jesucristo hemos alcanzado la libertad.
Ahora, cuando yo voy al verso 11 de este capítulo, lo he hecho de esa manera intencionalmente, no he hecho un recorrido verso por verso, sino que salteadamente en el mismo capítulo he ido expresando las nociones de lo que el apóstol Pablo ha querido decir. Fíjese lo que dice el verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, porque diría otro, bueno hermano, pero usted ha leído el verso 15, el 16 y hasta el 23, pero no ha leído el contexto de lo que Pablo estaba hablando. Pues yo le haré una cosa, o les referiré algo. Un texto sin contexto es un pretexto. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Está hablando aquí de la circuncisión y está hablando aquí del bautismo. ¿Qué sacramento nuestro Señor Jesucristo constituyó? El bautismo. Anteriormente, para tú pertenecer a la nación de Israel, al pueblo de Dios, tú tenías que circuncidarte. Lo encontramos en el capítulo 17 de Génesis, y también, si vas a la Biblia, encuentras una situación gravosa de este libertador de su pueblo llamado Moisés, en el capítulo 4, versículo 24 al 26 del libro de Éxodo, donde dice la palabra literalmente que Jehová se levantó para matar a Moisés, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal, cortó el prepucio del hijo de Moisés llamado Gersón y cayó a los pies de Moisés y dijo: a la verdad me eres un esposo de sangre por causa del prepucio, un derramamiento de sangre, tal como dice el capítulo 9, versículo 22 de Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ya tenemos un sacrificio que es válido para todo, que es el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. La misma Biblia hace énfasis en la verdadera circuncisión desde el Antiguo Testamento, cuando Jeremías en el capítulo 4, verso 4 dijo: circuncidaos vuestro corazón. Es nuestro corazón que tiene que estar sometido a los preceptos, sometido a los mandamientos y a la obediencia de Dios. La Biblia no establece en el Nuevo Testamento que todo creyente se tiene que circuncidar para pertenecer al pueblo de Dios. Esta es una herejía. Ahora bien, continuando, está hablando del acta de los decretos y está diciendo en el verso 13 que estábamos muertos en pecados. Si nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 2 verso 1, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El verso 14 del capítulo 1 de Colosenses dice que en su sangre tenemos redención. Ahora, cuando vamos al capítulo 2, versículo 14 del libro de Efesios, encontramos una cita bíblica paralela a esta que leí, refiriéndome al acta de los decretos. Y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué? Porque todo gentil, todo goyín o goín gentil, era separado de la nación de Israel. Y por eso el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. El acta de los decretos, el muro de enemistad, todo lo que nos separaba como pueblo, a través de Jesucristo fuimos reconciliados, fuimos injertados, como dice el capítulo 11. ¿En qué? En el verdadero olivo. Ahora, yo quisiera ilustrar y mostrar a través de las Escrituras de qué muro de separación se hablaba, cuál era la posición de los judíos ante los gentiles. Y le voy a dar una pincelada. En el capítulo 10, versículo 28 del libro de Hechos dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El mismo Pedro, el apóstol Pedro, está hablando que es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero que Dios le ha mostrado que no llame común o inmundo lo que Él ha santificado. Por lo tanto, el apóstol Pablo se está refiriendo a eso. Hemos sido reconciliados y hemos sido hechos un solo pueblo. Ahora bien, la palabra de Dios muestra, cuando habla de días de reposo, muestra que no solamente el sábado es el día de reposo. La Biblia muestra explícitamente que hay días de reposo que se conocen como Santa Convocación o Santas Convocaciones. Si usted va al capítulo 16 conmigo del libro de Levítico, versículo 29 en adelante, en Yom Kippur, la palabra Yom espía, Kippur expiación, el día de la expiación, que era el séptimo mes, el mes de Tanín, donde estaba el año nuevo, el Rosh Hashanah, donde estaban los tabernáculos, o la fiesta de las enramadas, o la cabaña, o Sukkot. En este mes teníamos 3 celebraciones: Año Nuevo, el día de la expiación y los tabernáculos. En el 10º día de este mes, que era el mes 7, nosotros encontrábamos la fiesta de la expiación, el día de la expiación continua de los pecados. Y dice la Biblia aquí: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. La palabra para perpetuo es olán en el hebreo que se utiliza aquí. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido, el cohenín, el cohen, el sacerdote, y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre. Aquí está hablando de un día de reposo, de una santa convocación. ¿Por qué? Por la celebración o la conmemoración del día de la expiación. No está hablando del 7º día. En el mismo capítulo 23 de Levítico, versículos 6 en adelante hasta el 8, muestra 2 santas convocaciones en la fiesta de los panes sin levadura, en el primer día y en el 7º día. El primer día, verso 7 dice: tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. El 7º día dice por igual: tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. No está hablando del 7º día, está hablando aquí de una santa convocación, de un día de reposo por la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Continúa aquí expresando las escrituras en el verso 27: a los 10 días de este mes 7
será el día de la expiación, tendréis santa convocación, en concordancia a lo que dice el capítulo 16 de Levítico. Y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Lo que está hablando aquí de afligir, está hablando ayunarán. Se tradujo como afligir. Sigue diciendo, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Está hablando incluso que cualquier persona que no guarde la santa convocación y que no ayunase en este día, sería exterminado, sería cortado, sería talado, sería quitado de su pueblo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Y sigue diciendo, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová en fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Aquí la palabra de Dios muestra explícitamente las santas convocaciones, y yo podría continuar expresando más, pero para concluir el estudio, cuando vamos a la versión Dios habla hoy, esta traduce días de reposo de la siguiente manera: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Oiga cómo traduce esta versión: que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben. ¿Por qué? Porque está hablando del regocijo, de la celebración, de que en la iglesia de Colosa se estaban celebrando las fiestas. Y aquí se traduce la palabra como sábado o sabbat. Yo hago la mención de la palabra Shabbat, que significa reposo, cesar, dejar de hacer. Es importantísimo comprender también que las escrituras están mostrando aquí que no es que se está diciendo que no se celebren las fiestas. El apóstol Pablo no está hablando de esto. El apóstol Pablo está hablando del ascetismo, del culto de los ángeles también, del gnosticismo mezclado con el legalismo, y está hablando también del misticismo que mencioné ahorita, que eran revelaciones que se le daban supuestamente superiores a las escrituras. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia dice en primera de Pedro capítulo 4 verso 11 que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Entonces es importantísimo que todo aquel que exprese una posición lo exprese no de acuerdo a su criterio, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y establece. Dios te bendiga mucho. El Señor sea con vosotros. Su hermano George Leonel Almonte. Estaremos en una próxima entrega. Amén.